Amigos, ¿qué tal? Hoy es 22 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Comillas, al burro de Maduro no le interesa la ley, cierra comillas, dice Vicente Fox, expresidente de México. Comillas, al burro de Maduro no le interesa la ley ni los derechos humanos, pero Venezuela será libre próximamente y ese dictador sale por su renuncia o sale con las patas por delante en un cajón, cierra comillas. Con esas palabras se refirió este martes el exmandatario mexicano Vicente Fox a la crisis democrática y social que vive el vecino país. En una conferencia de prensa en la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Fox hizo un llamado a la comunidad internacional para hacer un frente común que permita salvar esa gran nación hermana latinoamericana que consideró está hoy postrada bajo las botas del dictador. El exgobernante participará mañana en un foro organizado por esa universidad junto a la Premio Nobel de Paz 2011, la yemení Tawakkul Karman y a la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez. Comillas, él va caminando derechito a la Corte de La Haya junto a sus secuaces, la famosísima canciller Delcy Rodríguez, ahora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y el atropellado del señor Diosdado Cabello, cierra comillas, añadió el ex jefe de Estado. A juicio del exgobernante mexicano, tendrán que rendir cuentas por delitos de lesa humanidad por haber matado arbitraria y salvajemente a más de 100 personas. Comillas, es triste que el pueblo venezolano tenga que pagar con hambre, con enfermedad, sin hospitales, sin escuelas, pero el sacrificio está listo para realizarse a fin de lograr el cambio ansiado, cierra comillas, agregó. Sobre el papel de los países vecinos frente a la crisis en Venezuela, Fox expresó que unos se están comportando a la altura de las convicciones democráticas, libertarias y de derechos humanos, y puso como ejemplo a Colombia, México y Perú. Comillas, hay otros países que todavía están con la venda en los ojos, y me refiero particularmente a Nicaragua. El señor Daniel Ortega viene de las mismas raíces, de los mismos genes, y por tanto comparte la visión de Maduro de gobiernos autoritarios y dictatoriales y rateros, cierra comillas, añadió. En cuanto a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, Fox le respondió al presidente Donald Trump que se olvide de la guerra y del stick, o sea, el garrote, y consideró que ese no es el camino. Trump lo que debe hacer es adoptar medidas económicas que aíslen y asfixien al régimen de Maduro. En temas políticos, presentamos el informe del director. Nadie cree en la justicia colombiana. Desde hace rato vengo escuchando de los males de la justicia aquejada por fallos, condenas y libertades que obligan al sano discernimiento, cuando por fuera de los estrados judiciales se conoce la verdad, esa que deliberadamente desconocen quienes investigan y condenan a los delincuentes y criminales ampliamente conocidos. Es sabido desde tiempos inmemoriales, la justicia es para los de Ruana. Hay que invocarlas diariamente cuando se conocen fallos de casos famosos que avergüenzan por sí solos. Hoy, más que nunca, la frase cobra vigencia al ver cómo la corrupción se apoderó por completo de los estrados judiciales, con muy pocas excepciones. Excepciones como cuando el juez otorga casa por cárcel a criminales autores de crímenes de lesa humanidad o simplemente condenados que son elegidos por el voto popular y ejercen desde la cárcel, como lo ha hecho el famoso John Calzones, alcalde electo de Yopal, o casos como los reos con poder económico que se dan el lujo de organizar fiestas con orquesta, viandas, licor y mujeres con el pleno consentimiento de los guardianes del IMPEC. Tampoco hay que desconocer la cantidad de candidatos a cargos de elección popular que se postulan sin tener resuelta su situación jurídica, investigados de tiempo atrás, o sea que andan siempre con las manos por delante juntas, porque tienen esposas, están presos y por seguridad los deben transportar así o están próximos a llevarlas como reos. Colombia necesita hacer un mea culpa y legislar utilizando el mecanismo que garantice las más estrictas pureza y seguridades de que no va a ser modificado para favorecer a los delincuentes de todos los niveles y pelambres, porque los condenados no deben ser favorecidos con medidas de esas que hoy son afrentosas para una justicia que fue una de las más severas y estrictas del continente. Ojalá el nuevo Código Penal y otros sean redactados
sin la intromisión de quienes buscan beneficios para sus clientes, capaces de corromper a las más altas dignidades de la justicia y el Estado, ofreciendo sumas multimillonarias para obtener los beneficios que se proponen. En temas políticos, este fue el informe del director. Exfiscal de Venezuela salió hacia Brasil, confirmó Migración Colombia. Migración Colombia informó que la exfiscal venezolana Luisa Ortega, que llegó el pasado viernes al país, salió este martes de Bogotá con rumbo a Brasil. Comillas, el día de hoy salió rumbo a Brasil la señora fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien hizo su correspondiente trámite de emigración ante las autoridades colombianas, cierra comillas, señaló la autoridad migratoria en un escueto comunicado. La información no precisó si Ortega viajó acompañada de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, y dos de sus asesores. Horas antes, la prensa colombiana especuló sobre la posibilidad de que Ortega se trasladara a Estados Unidos, donde solicitaría asilo político. Ortega llegó el viernes al aeropuerto El Dorado desde Aruba, luego de una travesía que, según versiones de prensa, inició en Caracas, prosiguió en las costas de la península de Paraguaná, en el noroeste de su país, desde donde viajó en lancha hasta la isla caribeña. Migración informó ese día, en otro comunicado, que Ortega ingresó en un vuelo privado en compañía de su esposo e hizo su correspondiente trámite migratorio. Medios locales señalaron el viernes que en la aeronave viajaban también la directora del despacho de la exfiscal Gioconda González y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. En las horas siguientes, el gobierno colombiano mantuvo total hermetismo con respecto al caso de la exfiscal y solo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se limitó a confirmar el sábado su llegada al país sin precisar su situación jurídica. Esto alimentó las conjeturas en torno al futuro de la exfuncionaria venezolana e incluso líderes como el expresidente Andrés Pastrana sugirieron que ella podría pedir asilo político en Estados Unidos. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo este lunes a través de Twitter que Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano e indicó que si pide asilo se lo otorgaremos. De inmediato, dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro arremetieron contra Colombia, entre ellos el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, quien dijo que el apoyo incondicional de Santos a la exfiscal demuestra que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra su país. Comillas, Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela, vergüenza histórica del Caín de América, afirmó por su parte el ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza, quien calificó de cínica la decisión de Colombia. Ortega fue destituida del cargo al pasado 5 de agosto por actos inmorales por la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria fue cuestionada por la exfuncionaria cuando se desempeñaba como fiscal. Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por Saab de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía. Según el procurador Fernando Carrillo, la exfiscal Luisa Ortega tiene pruebas del caso Odebrecht en Venezuela. El procurador general Fernando Carrillo aseguró hoy que la exfiscal Luisa Ortega tiene documentos para destapar el escándalo del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela. Comillas, ella tiene las evidencias, los documentos y facturas de los elementos fundamentales para destapar la corrupción relacionada con Odebrecht en Venezuela, cierra comillas, dijo el jefe del Ministerio Público. Según el procurador, si estos hechos de corrupción salen a la luz pública, le sirve a toda América Latina y a todo el pueblo venezolano. Comillas, los dictadores se caen cuando la corrupción se hace evidente, cierra comillas, agregó el funcionario. Recordó cómo el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, comillas, se derrumbó cuando le descubrieron las cuentas en Washington, cierra comillas, o como el expresidente peruano Alberto Fujimori se cayó cuando se descubrieron los videos de su asesor Vladimiro Montesinos. Comillas, el pueblo siente la corrupción internacional y el retiro del apoyo popular se da cuando ésta se hace evidente, cierra comillas, añadió Carrillo. El procurador recordó que Ortega, quien llegó el viernes a Colombia en compañía de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, señaló en un mensaje a procuradores y fiscales reunidos la semana pasada en México
que tiene evidencias para demostrar supuestos vínculos de políticos de Venezuela con Odebrecht. Migración Colombia informó en un comunicado que Ortega salió hoy de Bogotá con rumbo a Brasil, aunque no precisó si viajó en compañía de su esposo y dos de sus asesores. Ortega llegó el viernes al aeropuerto El Dorado desde Aruba, luego de una travesía que, según versiones de prensa, inició en Caracas, prosiguió en las costas de la península de Paraguaná, en el noroeste de su país, desde donde viajó en lancha hasta la isla caribeña. Según medios locales, en la avioneta viajaban también la directora del despacho de la exfiscal Yoconda González y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. El presidente Juan Manuel Santos dijo este lunes a través de Twitter que Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano e indicó que si pide asilo se lo otorgaremos, lo cual fue duramente criticado por Venezuela. Ortega fue destituida del cargo el pasado 5 de agosto por actos inmorales, según la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria fue cuestionada por la exfuncionaria cuando se desempeñaba como fiscal. Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la constituyente y por el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la fiscalía. Maduro dice que solicitará circular roja de Interpol contra la exfiscal Ortega. A través de una cadena nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en rueda de prensa que solicitará a la Interpol circular roja contra la exfiscal Luisa Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer. Comillas, Venezuela va a solicitar ante la Interpol un código rojo para todas estas personas involucradas en delitos graves en nuestro país, cierra comillas, afirmó el jefe de Estado. Maduro reiteró sus señalamientos contra la exfuncionaria y su esposo. Comillas, el gobierno golpista de Brasil acoge a estos prófugos de la justicia venezolana, la fiscal general y su esposo, el jefe del cartel de la fiscalía. Dime con quién andas y te diré quién eres, cierra comillas, expresó Maduro. Ortega había llegado el viernes pasado a Colombia a través del aeropuerto El Dorado en un vuelo procedente desde Aruba, luego de una travesía que, según versiones de prensa, inició en Caracas, siguió en las costas de la península de Paraguaná, en el noroeste de su país, desde donde viajó en lancha hasta la isla caribeña. Migración informó ese día que Ortega ingresó en un vuelo privado en compañía de su esposo e hizo su correspondiente trámite migratorio. Medios locales señalaron el viernes que en la aeronave viajaban también la directora del despacho de la exfiscal Yoconda González y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. El gobierno de Colombia informó que este martes que la exfuncionaria salió de Bogotá con rumbo a Brasil. La información no precisó si Ortega viajó acompañada de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, y dos de sus asesores. Posconflicto, la nueva ministra de Comercio. Trabajar de manera concertada con el sector privado, posconflicto y recuperación económica son las metas de la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez Botero. Así lo aseguró la funcionaria este martes en su posesión ante el presidente Juan Manuel Santos, en la cual el jefe de Estado subrayó la importancia de la recuperación de las zonas afectadas por el conflicto. Comillas, María Lorena Gutiérrez va a tener una gran responsabilidad en la construcción de la paz en el posconflicto. Ya vimos unos pasos importantísimos. La semana pasada dimos la despedida, le dijimos adiós a las últimas armas de las FARC y ya las zonas veredales se están convirtiendo en zonas de normalización y ahí comienza a tomar más fuerza la importancia la política de reincorporación, así la hemos llamado, y no tiene que ver solo con los miembros de las FARC, sino con las zonas afectadas por el conflicto. Es un tema que debemos tener como prioritario y la persona en el gobierno que va a coordinar y va a asistir al comité de reincorporación va a ser la ministra recién posicionada María Lorena Gutiérrez. Esa es una parte también fundamental este último año porque es el complemento a lo que se ha venido haciendo en el proceso de paz, dijo el presidente Santos. Otro frente de trabajo tiene que ver con la recuperación económica en lo que queda del segundo semestre y el próximo año, ya que se están superando las condiciones que incidieron negativamente
en el comportamiento de la economía durante la primera parte de 2017. En ese sentido, corresponderá a la funcionaria ejecutar las medidas que sean necesarias para dinamizar los sectores de la economía que dependen del ministerio de acuerdo con las proyecciones de cada uno. Comillas, tenemos que hacer todo lo posible para que esa dinámica económica en este segundo semestre tenga una mayor velocidad y el año entrante sea un año mejor, cierra comillas, manifestó Santos. Para el turismo actualmente en auge, es necesario seguir sembrando para que mantenga la dinámica que ya trae, dijo el presidente. Para el sector agropecuario, corresponde al Ministerio de Comercio continuar con acciones que permitan el ingreso a mercados internacionales de los productos del campo colombiano, como ocurrió recientemente con el aguacate Hass y los Estados Unidos. El sector agropecuario en general es un sector bastante protegido por diferentes países y ahí el acceso a los mercados se vuelve muy importante, explicó. En otras áreas, la meta es seguir desarrollando los productos colombianos. Comillas, ahí se puede hacer una labor rápida y muy efectiva, y en otros frentes donde ya estamos viviendo una dinámica importante de exportación de nuevos productos o de sustitución de importaciones de productos que nosotros antes importábamos y que podemos producir. María Lorena Gutiérrez Botero es bogotana e ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, institución educativa donde también obtuvo el grado de especialista en finanzas en 1994 y la maestría en administración en 1999. Alerta por incumplimientos en ley de víctimas y restitución de tierras. El balance más reciente que entregaron las comisiones de seguimiento y monitoreo a las leyes de víctimas y restitución de tierras, integradas por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y representantes de víctimas, encontró un panorama preocupante en cuanto a la reparación integral de las víctimas del conflicto en el país. El documento que fue enviado el pasado 18 de agosto al Congreso señala que, a pesar de los avances registrados hoy, a menos de 4 años de terminar la vigencia de esas leyes, persiste el incumplimiento de la implementación de la medida de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación y la restitución de derechos territoriales. El informe dice que la situación es aún más grave cuando se evalúa la garantía de los derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades étnicas. Comilla, la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales, cierra comillas, se lee en un comunicado de la Procuraduría respecto del balance. En primer lugar, las comisiones alertan sobre la disminución de los recursos destinados a la reparación de las víctimas. Dicen que, teniendo en cuenta del Estado actualmente, las indemnizaciones solo alcanzan para el 7% de la población víctima. Comillas, la ausencia de un plan financiero específico COMPES para la población víctima étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los decretos ley, tanto así que la restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria, agrega. Además dice que parte de las limitaciones presupuestales hay otros problemas de coordinación en las instituciones estatales. Por ejemplo, señala que de los 522 procesos de reparación colectiva registrados, ninguno ha terminado. De hecho, se está haciendo un proceso de revisión de los planes de reparación por la incapacidad material para cumplir con los compromisos que se habían estimado. Y en cuanto a la reparación individual, las comisiones dicen que aún falta el 93% de la población víctima en ser indemnizada administrativamente. Asimismo, hace énfasis en que no se han aplicado los criterios debidos para priorizar a los adultos mayores o a quienes sufren de alguna discapacidad o enfermedad como consecuencia del conflicto. Comillas, las medidas de prevención y protección carecen de enfoque diferencial, étnico,
pues las evaluaciones de riesgo, las medidas adoptadas y los tiempos de respuesta no tienen en cuenta las complejidades de los territorios, contraviniendo los principios de oportunidad y eficacia que deben aplicarse en los programas de protección. Se reitera la preocupación por la situación de vulnerabilidad, amenazas y homicidios de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, la cifra de homicidios entre el 2016 y el 5 de julio de 2017 asciende a 186 personas, cierra comillas, señala asimismo el documento enviado al Congreso. De otra parte, las víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial. Héctor Cárdenas sigue como director técnico del Cali al menos hasta finales de agosto. Cuando parecía un hecho que el técnico Héctor Cárdenas dejaría el Deportivo Cali, el panorama tomó otro rumbo. El club oficializó este martes que el entrenador se queda al menos hasta finalizar el mes de agosto, pero condicionado. En una breve conferencia de prensa que duró poco más de 4 minutos y sin derecho a preguntas de la prensa, el club informó la decisión de que el profesor Héctor Cárdenas continúa con el Deportivo Cali hasta finales de agosto y se evaluará desempeño. Esto quiere decir que Cárdenas tendrá por delante el reto de los 2 clásicos consecutivos contra el América, que serán este jueves por Copa Colombia y el otro el domingo en la fecha 10 de la Liga. Hasta este lunes la salida de Cárdenas se daba por hecho, incluso desde el interior del club, en el que habría diferencias entre los directivos. El lunes hubo una reunión del presidente del equipo, Álvaro Martínez, con los jugadores y al parecer algunos de ellos le manifestaron respaldo para el entrenador, sobre todo pensando en que se vienen 2 partidos fundamentales en el entorno del club. Se sigue especulando con la posible llegada del técnico argentino Gustavo Costa. Sin embargo, por ahora Cárdenas sigue al frente. Alberto Gamero, nuevo técnico del Tolima. Nada sostenía a José Eugenio Cheche Hernández como técnico del Deportes Tolima. Ni siquiera el triunfo 2-0 en la noche del lunes frente al Cortuluá. Gabriel Camargo estaba mentalizado en traer de nuevo a Alberto Gamero, el entrenador que guió al equipo de Ibagué a la final de la Liga Águila del último semestre de 2016 contra Independiente Santa Fe, en la que perdió 1-0, y lo hizo oficial este martes. Comillas, la directiva del Club Deportivo Tolima nos permitimos informar que hasta el día de hoy nos acompañó el profesor José Eugenio Cheche Hernández. Esta determinación la hemos tomado de común acuerdo con al profesor Hernández. Le deseamos los mejores éxitos en su vida profesional y personal, cierra comillas, dio a conocer la oficina de prensa del equipo en un comunicado firmado por Gabriel Camargo. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.